Ok, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Diálogos al Café Marcos Escudero, esta vez con un tema que es actual a pesar de 200 años. Bueno, esta noche tenemos como tema Bolivia Bicentenario de qué. Así que para encarar este desafío de Diálogos al Café, tenemos y les agradecemos la presencia tanto de Walter Awad y de Gonzalo Mendieta. Sobre todo me alegra que esté Gonzalo porque es bastante quita, como decimos en la yachta. No sé si sabes qué es quita, es aquel que se corre. Así que le agradecemos pues que esté. En cambio, Walter es asiduo y muy fiel seguidor de este nuestro espacio. Bueno, con la presencia de ambos, vamos a iniciar esta sesión y lo vamos a hacer en una forma tal de diálogo que enriquezca pues los elementos que son las incógnitas que estaban en la presentación que ha puesto Roberto. Y yo, para calentar motores, quisiera leer algo que publiqué justamente hace 10 años en un artículo que lo llamé El largo y sinuoso parto libertario del Alto Perú. Y digo, a pesar de estar a las puertas de la celebración de los 200 años de la proclamación de la independencia del Alto Perú, hoy República de Bolivia, los historiadores no cesan en sus disquisiciones respecto a las causas que obligaron a los habitantes de la antigua audiencia de Charcas a esperar 16 años de la constitución de las juntas de Chuquisaca y La Paz hasta la firma del Acta de Independencia el 6 de agosto de 1825, periodo en que diversos alzamientos en las principales ciudades de la audiencia, la constitución de republiquetas, la llegada de 3 ejércitos auxiliares de las provincias unidas del Río de la Plata, las sangrientas represiones de los enviados de la metrópoli y el primer frustrado intento libertario desde el norte por parte del Ejército Libertador de la Gran Colombia al mando de Andrés de Santa Cruz, al fin tiene su punto de inflexión definitiva con la entrada a la paz del ejército victorioso en Ayacucho. Ciertamente fueron 16 años de incertidumbre para los hombres y mujeres que habitaban este territorio, en los que se intercalaron momentos de lucha, de zozobra y de tensa calma, antes de que Sucre, aconsejado por el doctor altoperuano Casimiro Olañeta y contra los deseos de Bolívar, emite el decreto de convocatoria a la asamblea que definiría el futuro del Alto Perú. Pero fueron solamente los sucesos apenas previos a esos 16 años a los que debemos remitirnos para encontrar la respuesta a tan aparentemente larga espera. Bueno, con esa introducción quiero pues que nuestros dos invitados puedan comenzar a hacer sus exposiciones. Gracias, Gonzalo. Realmente hay varios elementos que han surgido, tanto lo que dijo Walter como de tu exposición, que es, que pueden sacar roncha. Es verdad, vivimos en un territorio que ha sido pues tierra adentro, y como dices tú, Gonzalo, con mucha influencia tanto más de Lima y también de Buenos Aires, ¿no? Y como decía Walter, con unos ejércitos precarios, unas guerrillas con poca fuerza. Alguien me preguntó y me dijo, ¿qué pasaría si el Ejército Libertador no hubiera entrado a esta parte del mundo? Por ahí, otros 15 años todavía estábamos en lucha contra los españoles, quién sabe. Bueno, pero el tema es pues que en ese pensamiento neotomista y en esa idea de la necesidad de recuperar un espacio más independiente de Lima y Buenos Aires, la única arma que tenían nuestros antepasados, Olañeta y compañía, era pues la palabra.
tenían que utilizar muy bien, muy hábilmente la palabra, y Olañeta lo hace, ¿no? Tanto en Cora como en La Paz, lo envuelve y desenvuelve a Sucre y logra, pues, sus propósitos, en definitiva. Aunque con muchos peros, es cierto, con muchos sobresaltos y sobre todo con algo que heredamos y que quedó acá, que fue el Ejército Libertador, que ocupaba pues más del 60% del presupuesto del pobre Estado precario nacional y era visto pues como un ejército invasor, ¿no? Entonces la primera entrada de Gamarra tiene pues mucha recepción en el pueblo, mucho entusiasmo porque se vayan estos y como indica también Gonzalo, ese disparo que recibe Sucre no es gratuito, es pues producto de toda esa bronca acumulada, ¿no? Entonces esos elementos nos configuran un escenario bien complejo y creo que el título que le pone a su obra Charles Hernández a la dramática insurgencia de Bolivia está muy bien puesto. Y ahí es donde quiero incidir y pedirle a Walter si nos puede un poquito más entrar en la materia de lo que nos ha constituido como nación independiente y las consecuencias que tienen hasta el día de hoy esas decisiones. Muy bien, yo creo que José Luis Roca es el historiador que pone un poco las cosas en el lugar y es el que hace una crítica muy directa a Arnade. Arnade era un joven que estaba haciendo su tesis de doctorado, iba a ver los papeles de Bolivia y se impresiona con la traición de Olañeta. Y Olañeta evidentemente le dice con todas las letras a Sucre que estaba oponiéndose a él y que Sucre le dice, mire, usted no es un funcionario del gobierno, usted ha sido nombrado por el pueblo como un vocal de la Corte Suprema. Entonces, Olañeta continúa ese trabajo yo diría, de oposición a Sucre. Yo creo que pensando mucho en el sentimiento que tú anotas, Raúl, de ese deseo que los altoperuanos tienen de regirse a sí mismos. Pero yo creo que hay una cierta ingenuidad en ese momento en la vida de Olañeta al creer que sería muy simple sacarlo a Sucre y asumir el gobierno del nuevo país. Pero resulta que todo eso es fruto de un complot mucho más amplio que tiene que ver con el Perú. Y la idea de Agustín Gamarra, que es presidente, ni siquiera es presidente, es jefe de la tropa que hay en Arequipa, en el Cusco, en el sur del Perú. Y Gamarra invade Bolivia y trata de subyugar a Bolivia poniéndolo al general Pedro Blanco como su hombre fuerte. Sobre esto tenemos algunas diferencias con Roberto, porque hasta hoy los descendientes de Pedro Blanco reivindican su honestidad. Sin duda es un militar recto que ha luchado por la independencia, es un militar que ha tenido una disciplina intachable, pero en determinado momento la mosca azul le canta el poder y él se va a los brazos de Gamarra. Entonces ahí yo pienso que, puedo estar equivocado, pero pienso yo que Gamarra obra con ingenuidad. Y cuando se da cuenta de que Gamarra está queriendo anexar Bolivia, ahí comienza el cambio. Y gran parte del trabajo de Olañeta es combatirlo a Gamarra a lo largo de varios otros gobiernos, incluyendo el de Santa Cruz, o sea, hasta 1839. Estamos hablando de más de una década en que la bronca no termina. Y el deseo de Gamarra de
hacerse con Bolivia, de ocupar Bolivia, es muy grande. Es un proyecto contrario al de Santa Cruz, que quiere exactamente lo mismo, anexando al Perú. Y esto termina en la batalla de Ingavi en 1841, cuando Gamarra nuevamente invade Bolivia, porque invadió en 1828 después que le rompieron el brazo a Sucre, y yo creo que él pretende anexar nuevamente a Bolivia, pero le va mal y acaba muriendo en la batalla. Entonces, esto yo creo que es un tema a ser pensado. ¿Hasta qué punto el doctor Olañeta tenía dos caras? Al contrario, yo creo que él siempre trabajó por la soberanía de eso que llamamos Charcas, llamamos Alto Perú, llamamos Bolivia. O sea, él no quería de ninguna manera que Bolivia se inmiscuyera en los asuntos peruanos, mucho menos en cualquier otro país, ¿no? Entonces, este es mi punto de vista de acuerdo a lo que he podido investigar en documentos peruanos y bolivianos.